todas y a todos, yo soy el pastor Jorneis y con este saludo les estoy dando la bienvenida a la Iglesia Amanecer. Hoy es el 11º domingo después de Pentecostés y el mensaje para hoy es la perseverancia de la fe. Lavarse las manos antes de comer es una práctica saludable. Existen microorganismos, bacterias, gérmenes y otros parásitos que son invisibles a la vista humana, pero aún están ahí en nuestras manos y en nuestras uñas. El lavado de manos siempre ha sido no solo una práctica saludable, sino también un signo de buena educación y de buenos modales. Muchos empleadores tienen el lavado de manos como obligatorio para los empleados, especialmente en restaurantes y lugares donde se elaboran alimentos, junto con el uso de guantes y otros suministros. En estos días de coronavirus, esto es particularmente un hecho. El lavado de manos es vital para prevenir la infección del virus, ya que las manos están en contacto constante con todo tipo de superficies y luego también hacen contacto con nuestras mucosas, tales como la boca, los ojos, la nariz. En este caso, el lavado de manos, más que una norma, se ha convertido en un ritual. El Evangelio para hoy viene de Mateo 15, versículos 10 al 20 y luego del 21 al 28. La primera parte de este capítulo trata sobre Jesús y los discípulos siendo confrontados por fariseos y maestros de la ley. El motivo de tal confrontación esta vez tiene que ver precisamente con el lavado de las manos antes de comer. Los fariseos eran muy estrictos con esta práctica y estaban aparentemente muy molestos porque al parecer los seguidores de Jesús no la estaban observando estrictamente. Si miramos este pasaje desde los lentes de un microbiólogo y sin saber qué hay detrás de todo esto realmente en términos teológicos, podríamos terminar diciendo que los fariseos tenían, al menos por esta vez, la razón. Sin embargo, conociendo su intención y el trasfondo de este texto, podemos saber que Jesús no estaba negando el lavado de manos como una práctica saludable, sino que en realidad lo estaba cuestionando como un ritual impuesto de purificación espiritual, que es una cosa muy diferente. La práctica ritual del lavado de manos proviene de la Torá, también conocida como Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, o lo que conocemos como Antiguo Testamento. Más específicamente del libro de Levíticos y también parte del libro de Números. Lo que originalmente y probablemente al principio fue una práctica sanitario-religiosa, se convirtió en un obligado ritual de purificación, principalmente en el momento de la ofrenda de sacrificios. Se volvió obligatorio y después de un tiempo se convirtió solo en un mero ritual religioso, con un profundo sentido de purificación, no solo físico o higiénico, sino simplemente espiritual. En la época de Jesús e incluso hoy, muchos tienden a descontextualizar los pasajes bíblicos, sacándolos de su contexto original y atribuyéndoles una autoridad sobrenatural que a veces simplemente no tiene. En este sentido, podemos llegar a la conclusión de que Jesús no estaba negando el impacto positivo de lavarse las manos antes de comer, sino que estaba más bien cuestionando su práctica como un mero ritual y como una herramienta de purificación del alma. En otras palabras, Jesús estaba dejando claro que comer con las manos sucias no impedirá que estemos espiritualmente limpios, o viceversa, que no importa cuánto nos lavemos las manos, si no prestamos atención a los elementos que realmente nos separan de Dios. Una vez más, Jesús no estaba negando los beneficios de lavarse las manos, pero este debate es meramente teológico y no biológico. Está comprobado que las personas pueden vivir con parásitos más de lo que pueden vivir con odio. Y no es que los parásitos sean buenos, pero el odio y la revancha se pueden traducir en muerte, tanto física como espiritual. En realidad, Jesús fue asesinado por ese odio y su sentencia fue sellada por el lavado o el lavamiento de las manos de Poncio Pilato como un símbolo del lavado de sus pecados y culpas ante la ejecución de un inocente. Mateo 27, 24.
De manera similar, la segunda parte de este capítulo 15 del Evangelio de Mateo nos invita a ejercitar nuestro pensamiento crítico y a abordar el pasaje desde diferentes perspectivas. Este es un pasaje muy interesante, rico en contenido, pero también difícil, porque sin el estudio adecuado de este texto podríamos terminar justificando o condenando ligeramente una posición o la otra. Algo que hace que este pasaje sea más difícil de digerir es cuando a primera vista leemos la respuesta de Jesús a la mujer cananea. No está bien tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perros. Mateo 15:26. Muchos son los enfoques exegéticos de este evento particular que se narra en Mateo 15 del 21 al 28. Algunos estudiosos de la Biblia apoyan la tesis de que este pasaje presenta claramente la humanidad de Jesús, cuando duramente responde a esta mujer humilde que solo estaba pidiendo su ayuda. Un Jesús humano que inmediatamente reconsidera y rectifica. Por otro lado, también expertos en Biblia defienden la idea de que Jesús sabía muy bien lo que estaba haciendo y que en realidad estaba probando la fe de aquella mujer, como solía hacer, con el uso de una pedagogía de choque. El éxito de esta pedagogía de choque, única en su tipo, puede atribuirse en parte a una poderosa conexión emocional. Las emociones básicas, que incluyen la emoción, la conmoción, la ira, el miedo y la tristeza, son compartidas por todos los seres humanos. Cuando experimentamos emociones en nuestras vidas, tendemos a recordar las experiencias vividas. De hecho, cuanto más impacto emocional tiene una experiencia, más intensamente recordamos sus detalles y es más probable que se almacenen en la memoria a largo plazo. En ese sentido, podemos decir que la intención de Jesús fue la de sacudir todo el ser de aquella mujer, provocando una respuesta proveniente desde lo más profundo de su corazón y de su ser. Esto también podría haber sido una estrategia para enseñar una lección a los discípulos que todavía creían, e incluso durante un tiempo después de eso, creyeron que se suponía que el pueblo judío era el único receptor de la gracia y la salvación de Dios. La respuesta de esta mujer no solo le otorgó a ella el favor del Señor y a su hija, que fue sanada, sino que también abrió una puerta a una comprensión más amplia de la grandeza y la inclusión del reino de Dios en términos de religiosidad, etnicidad, género y mucho más. En efecto, la perseverancia y humildad de aquella mujer hizo posible el milagro, no solo al sanar a su hija, que fue su primera intención, sino también al gozar del favor y la bendición del Señor. Su interacción con el Señor jugó un rol importante, importantísimo en la apertura de esa puerta de esperanza para el resto de la gente que hasta ese momento no era considerada digna. La persistencia de la fe es un hecho y un agente activo de cambio que está presente en todas las Sagradas Escrituras. Por solo mencionar algunos ejemplos, tenemos el pasaje de Génesis 32, 23 al 30, donde Jacob lucha con el ángel del Señor y como resultado de esa lucha, Jacob es bendecido y se convierte en Israel. La forma en que es presentado este episodio es en la de una lucha contra el ángel del Señor, pero yo lo veo más como una perseverancia en la fe. Otro ejemplo de perseverancia en la fe en Dios, en un Dios justo que dialoga y modifica para bien sus intenciones hacia su pueblo, es el pasaje de Génesis 18 del 16 al 33, donde Abraham intercede por Sodoma. Y como último ejemplo, tenemos aquella maravillosa parábola del mismo Jesús que enfatiza la importancia de ser perseverante, la parábola de la viuda persistente de Lucas 18 del 1 al 8. Hay grandes bendiciones cuando somos persistentes en la fe, cuando no nos damos por vencidos fácilmente. Los cielos se regocijan cuando perseveramos en amor, en cuidado tierno y en comunión. Muchos son los escritos del apóstol Pablo en los que se exhorta a esa perseverancia en la fe. Uno de los más emblemáticos y que a mí personalmente me gusta es el que dice: no es que ya haya conseguido todo o que ya sea perfecto,
Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3, del 12 al 14. Perseveren y tengan fe, y que Dios les bendiga y les guarde hasta que nos volvamos a encontrar. Amén.